dentro de varios datos que se publicaron el día de hoy, vamos a centrarnos en los dos que les digo que son los más importantes de hoy y los que han hecho que el mercado reaccione de esta forma. Por un lado tenemos el PMI no manufacturero, que recuerden que este dato muestra cómo está el sector, justamente el no manufacturero, y muestra cómo viene justamente, se hace una encuesta a los gestores de compras de diferentes empresas, y es una forma de mostrar, en el caso que el número sea más grande que lo esperado, se esperaba 52,1 y pasó a ser 54,1, ¿sí? Cuando se esperaba 53, o sea, del periodo anterior 52 se esperaba 53,5 y resultó ser 54,1. ¿Qué significa esto? Que este sector se está expandiendo. Y si un sector económico se expande, es una forma de demostrar que la economía sigue sólida. Y por otro lado, la encuesta Holtz, que muestra la cantidad de empleos, o sea, de ofertas de empleo nuevos que se crean, también se han creado más. Estábamos en 7,83 millones, se esperaba que creciera a 7,73, un poquito menos que lo anterior, pero terminó creciendo a 8,09 millones. Ambos datos muestran una economía sólida. Ahora vamos a ver el detalle de cada uno de estos datos. Bueno, acá tenemos entonces el dato. Vamos a entrar. 54,1, el anterior era 52,1, tal cual lo vemos acá. Y acá podemos ver cómo viene el histórico, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros para saber una evolución y no solamente el dato de este mes. Podemos ver que desde junio se dio el dato más pequeño, hubo una gran caída entre mayo y junio, y sumado a eso, cuando todos los PMIs dan por debajo de 50, ya entran en un territorio de contracción económica. Cuando es por arriba de 50 implica un crecimiento. Estos datos a principios del 2024 hasta abril venían cayendo y ya rompiendo los 50. ¿Qué quiere decir? Que estos meses la economía estadounidense no estuvo tan bien porque venía de a poco este sector siendo cada vez más débil. ¿Sí? Acá podemos ver el dato, 49,4. A partir de junio, que da 48,8, que está esta caída brusca, este PMI empieza a crecer de a poco. Es verdad que en noviembre hizo una caída, pero ya en diciembre se recuperó, e incluso por encima del dato, y muy por encima de los 50, que es la media con la que se hace la medición. O sea que más allá de las idas y venidas, podemos decir que este dato en los últimos meses se mantiene bien. Ahora, si los próximos meses volviera a ir hacia abajo, eso ya sería otra historia, ¿sí? Si esto empezara a caer de nuevo y mes a mes fuese de a poco llegando por abajo de los 50. Ahí sí, ya podemos decir que este sector está teniendo una contracción económica. Ofertas de trabajo. Vemos ahora las ofertas de empleo de Estados Unidos y podemos ver que desde diciembre incluso hasta septiembre prácticamente, la tendencia de creación de nuevas ofertas de empleo se mantenía en una tendencia bajista, con algunas idas y venidas. Pero básicamente la tendencia era bajista. ¿Qué implicaba esto? Que durante todos estos meses anteriores, Estados Unidos fue creando cada vez menos puestos laborales. Pero septiembre, octubre y noviembre, estos 3 meses han mostrado un cambio de tendencia, donde septiembre fue la parte más pequeña, más mínima de la tendencia y ahora hay un rebote, donde se están empezando a crear más puestos de trabajo. Si este dato económico mes a mes empieza a generar cada vez datos más altos, esto implica que la economía estadounidense está sólida porque está creando más y más puestos laborales. Y el otro dato que veíamos anteriormente también muestra una economía, desde ese punto de vista del no manufacturero, más fuerte. Entonces podemos concluir
que ambos datos, a pesar de que no solamente han salido buenos respecto al mes anterior, como lo veíamos acá en el calendario, sino que además la tendencia general de estos indicadores es en general buena. Esto se percibe entonces como algo muy interesante y muestra un crecimiento y una solidez económica para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a este gráfico. Las tasas de interés de la Fed, a medida que la economía se mantiene más fuerte, implica que ya la presión para bajarla ya no es tanta. ¿Cuándo es que habría presión sobre la Reserva Federal para bajar la tasa? Uno, es porque la inflación, es decir, el IPC, empiece a caer drásticamente. Si cae mucho la inflación, ya no es necesario tener la tasa de interés en 4,50. Ese sería un caso. El otro caso sería que la economía en general empezará a caer. ¿Sí? Podemos expresarlo como, por ejemplo, el PBI, que es una medición muy general de la economía, pero un dato como, por ejemplo, los de empleo, como el que vimos hoy, que hay muchos datos de empleo, algún dato de PMI, de producción, de ventas minoristas, cualquier dato que haga referencia a una economía que se está yendo hacia abajo, es decir, que se está comprimiendo la actividad económica, que está sufriendo la actividad laboral en Estados Unidos, aquí también sería otra presión para que la tasa baje. Pero acá la inflación se mantiene estable, incluso está creciendo, los datos económicos son fuertes, entonces la presión para que la Fed baje la tasa de interés ya no es tanta, incluso es cada vez menor. Y es por eso que el mercado hoy se movió como lo hizo. Vamos a ver entonces los movimientos de los diferentes precios de los activos para que ustedes comprendan. Nada más que les quería explicar la razón de estos movimientos. Acá tengo en pantalla el gráfico del dólar en 4 horas. Podemos ver claramente que viene con una tendencia alcista. Acá, bueno, hubo un retroceso. Hubo un retroceso estos últimos días, pero el día de hoy podemos ver que hubo un movimiento alcista que ahora lo voy a ampliar. Bien, acá podemos ver que las últimas velas son verdes. Los datos de hoy, que salieron tan buenos, terminaron reforzando el dólar. Pero hay otro dato que también se reforzó mucho y que es muy importante también, y que es la tasa de interés o lo que son los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. Vean los rendimientos, el último movimiento es alcista. ¿Sí? Y si nosotros vemos no solamente el último movimiento, sino también vemos la tendencia, podemos ver que los rendimientos de los bonos del Tesoro están casi en máximos de este último tiempo. ¿Sí? Mientras más arriba estén los rendimientos de los bonos, es porque más arriba se pretende o se cree que la tasa de interés va a estar, la tasa de interés de referencia, que está hoy en día en 4,50. El rendimiento de los bonos del Tesoro, que siempre están bastante arbitrados, está casi en 4,68. Los datos de hoy hicieron subir los rendimientos. Eso implica que hay una expectativa de mantención de la tasa de interés. Y es por esto, por este movimiento de los rendimientos, que las bolsas el día de hoy han sufrido la caída. Podemos ver también el precio de los bonos del Tesoro para que ustedes vean la correlación inversa que hay entre el rendimiento antes de pasar a los gráficos de los índices bursátiles. Entonces, en pantalla tenemos el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Vamos a ver el precio de los bonos de 7 a 10 años en el piso prácticamente. El día de hoy cayeron con fuerza el precio de los bonos. Acá también vemos los bonos a más de 20 años, también cayeron con mucha fuerza. Y ahora vamos a ver las bolsas. S&P 500, amplío un poco para que se vea mejor.
El SP500 cayó con fuerza. ¿Ven cómo todo va conectándose? Estos datos han dado a entender que la Fed no tiene apuro de bajar las tasas. Por eso el mercado se decepciona, las bolsas caen, los rendimientos suben y la expectativa se mantiene anclada a una tasa de interés en 4,50. Los barómetros de tipos de la Fed están en un 93,4%, es decir, casi seguro que en enero las tasas no se mueven, no bajan, siguen en 4,50. Para marzo, el 61,6% pretende o sostiene que la tasa todavía se mantendría en 4,50. En mayo, el 51,5% también sostiene que se mantiene. Acá ya estamos llegando a mitad de año y acá sí, casi el 45% prevé que en junio, recién el día 18, la tasa bajaría a 4,25. Recién para junio y estamos en enero. Esto hace un tiempo no era así. Hace un tiempo había expectativa de que las tasas bajaran rápido. Hoy ya no sucede eso. Mientras más tarden en bajar las tasas, más tiempo va a haber incertidumbre. No digo que las bolsas no vayan a subir, pero necesitan que los costos bajen. El inversionista, el especulador busca eso. ¿Sí? Estamos hablando de los mercados financieros. La economía real es otra cosa que lleva mucho más tiempo. Si nos damos cuenta que todos los datos están siendo muy sólidos y que las tasas de interés se van a bajar más adelante, o incluso quizá hasta haya posibilidad de subirlas, entonces es muy probable que el SP500 y los demás índices continúen con una tendencia bajista. Es decir, que si ustedes están con ganas de invertir en el SP500 o en alguna acción estadounidense, sepan que hay probabilidad de que estos activos bajen más y nos muestren mínimos más interesantes. Es por eso que es importante entender en dónde estamos parados y cuáles son las perspectivas, porque esto nos va diciendo qué activos son más seguros y qué activos no lo son tanto. Por ejemplo, aquellas personas que invierten en bonos del tesoro, teniendo una TIR, tasa interna de retorno, o rendimiento de bonos tan alta y un precio de bonos tan bajo, si quieren invertir en bonos, obviamente el mejor momento de invertir es cuando están tan baratos. Y además cuando el rendimiento está tan alto, es el mejor momento. Diferente es querer invertir en un índice bursátil o en una acción cuando el escenario te está marcando que la tasa de interés se va a mantener alta por un tiempo. Y si los datos de empleo que se van a ir publicando, de inflación, del crecimiento económico, desfavorecen la bajada de tasas, lo más probable es que las bolsas tiendan a seguir con estos vaivenes hacia la baja. Vean acá, ya hizo un máximo y los próximos máximos son cada vez menores. Se está mostrando como una rotación hacia la baja. Y no es casualidad que esto suceda. Tiene un porqué. Si ustedes invierten en divisas, la expectativa va a ser obviamente de un dólar cada vez más fuerte, en detrimento de las otras. Euro, libra, yen, franco, canadiense, australiano, neozelandés. Si ustedes invierten en materias primas con un dólar fortalecido, lo más probable es que haya una presión bajista intensa en las materias primas, sacando de contexto, o sea, sacando afuera todos los demás factores que inciden en el precio de una materia prima. Por ejemplo, el petróleo también depende mucho de lo que haga la OPEP, que es este grupo, este cártel, digamos, de productores de petróleo del mundo que se reúnen y debaten acerca de la producción y es una forma que tienen ellos para incidir en el precio. Y acá me dice Hugo, por eso las criptomonedas han caído también. Excelente. Así es.
Voy a mostrar el precio de Bitcoin para que ustedes vean. Y vean que el día de hoy también han caído. Cayó Bitcoin, cayó Ethereum, cayó BNB, cayó Litecoin, etcétera, etcétera. Si ustedes invierten en criptomonedas, también sepan, más allá de los factores propios del mercado cripto, el tema de la Fed tiene incidencia. Y de hecho, hoy lo ha demostrado.